Gracias por acompañarnos. Empezamos la semana con el escándalo que lleva tantas semanas, pero que además se recrudece desde el pasado jueves con la entrevista de Semana y Olmedo López, el exdirector de la UNG-RD. Justamente este hombre que ha hablado de un cónclave, de un espacio de poder en el gobierno de Gustavo Petro, donde ministros y directores de departamento, algunos tomaban decisiones, planeaban estrategias y le ordenaban todo el plan, todas las órdenes para comprar congresistas y votos, para pasar las reformas del gobierno y no solo las reformas. Una situación que pone al Congreso en un momento crítico y les confieso que todavía no entiendo cómo todos los congresistas siguen asistiendo a las sesiones dirigidas o presididas, a las votaciones presididas por el señor Iván Name y el señor Andrés Calle. Que la presunción de inocencia, sí, pero es que por encima de todo eso de las personas está la institucionalidad, la institución, el Congreso como este corazón del legislativo. ¿Cómo puede ser posible que Name y Calle sigan dirigiendo las sesiones, sigan dirigiendo las votaciones y nadie haga nada? Es que no existe una norma. Hombre, por favor, hagan algo para detener esta vergüenza. Hagan algo, no asistan a las sesiones. Exijan que estos señores de verdad dejen sus cargos. No puede ser que sigan presidiendo Senado y Cámara con semejantes acusaciones en contra. Es una pena lo que está pasando en el Congreso. Bueno, a propósito del Partido Conservador y de todo lo que está pasando, salpicado Wadid Mansur, lo que dice Olmedo es que se vendió, que lo compró el gobierno Petro, todo esto que salpica a ministros, al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, a Luis Fernando Velasco, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. ¿Cuál es su primera opinión de todo lo que ha visto desde el pasado jueves? Bueno, aquí estamos ante una época muy semejante a la de Ernesto Samper, donde hay un presidente Petro responsable de una campaña corrupta que violó los topes y en el gobierno se sostiene, ahora con las informaciones que tenemos, de compra de congresistas desde la comisión de acusaciones hasta otros que son influyentes, claves en la toma de decisiones del Congreso de la República. Aquí, más allá de la corrupción que lamentablemente tenemos en nuestro país, hay algo mucho más grave, y es que esa corrupción va dirigida a doblegar la responsabilidad que tienen los congresistas en hacer respetar la Constitución y las leyes. Por ejemplo, aprobando proyectos de ley que no tienen aval fiscal, es decir, el gobierno no ha dicho cómo los va a financiar, que podrían quebrar al Estado colombiano, como es la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma a la educación, y entonces se presiona de una manera corrupta a que los congresistas los aprueben con total irresponsabilidad, y no solamente se perderán unos recursos de la corrupción, sino que se afectaría la calidad de vida de todos los colombianos con estas malas decisiones. Vicky, esto es sumamente grave para nuestro país. ¿Qué dice JP? Preocupadísimo porque si bien este escándalo de la UNG-RD está ya con 39.000 millones de la compra de unos carrotanques, ya vamos en una cifra 10 veces superior, 380.000 millones de pesos. Plata de los colombianos que, según lo denuncia Olmedo López, pudo terminar en bolsillos de politiqueros corruptos. Ahora, aquí hay algo bastante grave respecto al Congreso de la República, y es que la reforma pensional pasa en la plenaria del Senado por un solo voto. El voto del senador Fuelantala. Por un solo voto fue aprobada la reforma pensional en la plenaria del Senado. Y aquí se está hablando de una cantidad de congresistas que, según Olmedo López, recibieron beneficios por un valor de 180.000 millones de pesos que iban destinados a proyectos que beneficiarían a esos congresistas. Se habla de 4.000 millones que se le entregaron a los presidentes tanto del Senado como de la Cámara. Entonces, si por un solo voto pasó la reforma pensional en la plenaria del Senado, y son varios los congresistas que están vinculados en esto, podríamos entonces deducir que las reformas están siendo aprobadas presuntamente por congresistas que han recibido dineros corruptos. Y aquí no es un tema menor lo que se está definiendo para los colombianos en esas reformas. Se está definiendo
el tema de salud, el tema de pensiones, el tema laboral, el tema de educaciones, y se están definiendo destinos y rutas bastante indispensables y peligrosas que bien podrían beneficiar o perjudicar la calidad de vida de los colombianos. Entonces siento que es momento para que nosotros hagamos un pare, y hasta que no conozcamos cuáles son esos congresistas que están siendo sobornados y que están recibiendo estos dineros, nosotros no podemos seguir dándole trámite a estas reformas. El ministro del Interior, hoy en vivo, mientras Olmedo López daba una entrevista a un medio de comunicación, le enviaba mensajes intimidantes y amedrentando a uno de los testigos principales, llamándolo sicario. El ministro del Interior es el ministro de la Política, quien representa al gobierno ante el Congreso. Oiga, no es posible que podamos como Congreso seguir tramitando unas reformas mientras desde el ministro del Interior hasta congresistas están enlodados en un grave caso de corrupción. Vicky, yo creo que esta es una gran oportunidad para Colombia de discutir cómo se está haciendo la política en nuestro país. Olmedo menciona varias veces que cayeron en las relaciones con la política tradicional, la política vieja. Yo la he enfrentado en mi departamento, en mi región constantemente, en varios procesos electorales. Pero aquí yo creo que la clase política debe, con la academia y con los líderes de la sociedad, discutir cómo se está haciendo la política. Es que aquí está involucrado desde el líder de barrio hasta el congresista más influyente. No todos, pero si la política en Colombia se hace con dineros y con puestos, y eso es lo que la sociedad se ha acostumbrado a hacer, vamos a tener corrupción en el Congreso. Y vamos a tener algo muy triste, es que personas honestas, jóvenes, se lanzan a las elecciones y son vencidos por estos clanes, vencidos por todas estas millonadas de dinero que lo compran todo en sus municipios, en sus comunas, en sus barrios, en sus regiones. Y esto está acabando hoy el país. Ahora, yo pienso que las mesas directivas tienen vicepresidentes. Ellos deberían estar en este momento organizando los órdenes del día, Vicky, porque no son solamente las reformas políticas. Por ejemplo, en la Cámara tenemos 2 leyes estatutarias en el orden del día. Otros proyectos como la prohibición de los toros en Colombia, que es un tema de tanto debate, donde se han dañado 3 plenarias, donde en este momento, en caso mío, denuncié que en plena plenaria funcionarios del Ministerio del Interior, que hoy tienen al ministro salpicado y acusado por el señor Olmedo de dar órdenes, de manejar todo este tema de la corrupción, estos funcionarios estaban cambiando los votos de los congresistas en esa ley, que además tiene la firma del ministro de Cultura. Es un proyecto del gobierno donde por medio de una ley le quieren cambiar la cultura a la ciudad de Manizales, por ejemplo. Entonces hay muchas implicaciones de todo tipo en esta situación, pero los congresistas somos muchos, entonces hay que aclarar cuáles son los corruptos, y mientras eso no sucede, los que están tomando decisiones, tramitando leyes, siendo ponentes, coordinadores ponentes, que estén en las mesas directivas y estén salpicados, para mí deben apartarse de cualquier decisión en el Congreso. Senador JP, usted que está allá en el Congreso y usted es tan activo y habla con tanta gente de todos los partidos, ¿esto sí les importa de verdad o esto es únicamente en los medios y uno ventilando las denuncias y demás? Pero el Congreso, que es el protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes en los últimos años en el país, ¿allá sí les importa? O sea, o pasan la página y si seguimos con los debates y sigamos adelante y, como usted lo dice, aprobemos esta reforma pensional y es como si esto no los tocara. Miren, estos casos de corrupción lamentablemente se han vuelto comunes en Colombia año tras año, periodo tras periodo, gobierno tras gobierno, sin importar si son de derecha o izquierda, como ha quedado confirmado en el presente gobierno. Sin duda alguna, este gobierno hablaba de un cambio, pero fue un cambio de ladrones. Efectivamente siguieron robando. Siento que sí, Colombia necesita un cambio, pero aquí deben cambiar en gran parte inicialmente es los colombianos. Cambiar a la hora de elegir a esos congresistas que los representan, porque claramente, para responder su pregunta, pareciera que a esos congresistas no les importa. Hoy vemos en el Congreso
representantes y senadores que llevan muchos periodos siendo congresistas. En esos periodos han aprendido muchas mañas y saben muy bien cómo trabajar políticamente esas participaciones, representaciones o famosas mermeladas que reciben a cambio de un voto. Pero para que los colombianos puedan cambiar inicialmente esa forma de elegir, es necesario también hacer algunas cosas rigurosas y contundentes en la política. Yo les cuento que a mí me ha contactado un movimiento que se llama Vemos a Colombia. Ellos me han contactado para manifestarme el deseo de empezar a mostrar en las regiones los votos de cada congresista. Y me parece bastante interesante, porque yo como senador les tengo que contar a ustedes, a los colombianos, a Vicky, a los que me acompañan, que si algo le atemoriza a un congresista es que le muestren sus votos. La mayoría de congresistas votan, pero no quieren que sus votos los conozca la ciudadanía. Entonces, ya que no están dispuestos a parar el trámite de unas reformas que claramente en estos momentos generan muchas dudas y que están salpicadas por este caso de corrupción de la UNGRD, entonces buenísimo mostrarle a los colombianos cómo están votando los congresistas de sus regiones. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco al departamento de Santander. ¿Cómo votan los congresistas santanderianos la reforma pensional, la reforma tributaria que van a radicar en el 20 de julio del 2024? ¿Cómo votan la nueva reforma a la salud que están hablando que van a radicar de manera express y con estado de emergencia? ¿Cómo van a votar la reforma a la educación que está en trámite en la Comisión Primera? Entonces ahí ya los congresistas empezarían entonces a tener un poco más de prevención al saber que sus votantes los están viendo, y esto yo creo que podría empezar a cambiar la dinámica, porque respondiendo a la pregunta, sinceramente pareciera que a los congresistas les da lo mismo que en el día de ayer se conozca que en la UNGRD se estaban robando 380.000 millones de pesos. El presidente Petro lleva ya varios intentos de romper la división de poderes en nuestro país. Y una de sus formas está claramente su gobierno comprando congresistas. Pero déjeme decir lo siguiente, Jairo, debe haber una purga en los partidos en Colombia y lograr tener menos partidos, pero más representativos y transparentes. Es necesario que todos los partidos con responsabilidad en estos momentos revisen lo que está sucediendo. Mi partido Centro Democrático ya sacó un pronunciamiento de que si hay congresistas nuestros enredados relacionados con el escándalo de la unidad de riesgo, deben ser expulsados del partido. El Partido Conservador tendrá que mirar qué está sucediendo con el señor Guadín Mansur, que se presume su inocencia, pero es nada menos y nada más que el presidente de la Comisión de Acusaciones. Recordemos que el anterior presidente, Wilmar Carrillo, nombró 3 investigadores ante las denuncias que algunos como yo presentamos, de los cuales los 3 investigadores, 1 era él y 2 eran del partido de Petro, el pacto. Así como van a avanzar las investigaciones en la Comisión de Acusaciones. El Partido Verde, he visto al senador JP dando unas batallas importantísimas de lo que podría ser ya una purga que se está dando en varios partidos. Este señor Carlos Ramón González, que está salpicado, ¿cómo es posible que es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia? El senador Luna lo tiene citado a un debate sobre chuzadas a la oposición y a medios de comunicación. Este señor que dirige la inteligencia, como también el secretario que estaba en presidencia encargado de los temas de transparencia y que ya salió, debe irse de ese cargo, porque es claro que hay unos vínculos, en este caso del Partido Verde, donde no son todos corruptos, porque sé que hay congresistas honestos en el Partido Verde como en todos los partidos, pero inclusive la ex consejera de regiones, Sandra, que renunció salpicada por esto, ya se fue. Entonces tiene que haber una purga en el gobierno y una purga en los partidos, y tenemos que darle estabilidad democrática a Colombia en estos momentos tan difíciles. JP, el gobierno lo que ha hecho es proteger a los ministros. Digamos, el más cuestionado de todos, Luis Fernando Velasco, y ahí está. Carlos Ramón González no dice ni mu. El de Hacienda, ni mu. ¿Y entonces qué? Bueno, en gobiernos anteriores no era así, ¿no? En gobiernos anteriores, los que hoy gobiernan, apenas estallaba un escándalo de corrupción, solicitaban que
se apartaran de sus cargos, si no pues iban citando a una moción de censura y de forma legislativa los hacían renunciar. Hoy vemos que Laura Sarabia, por ejemplo, se vio inmersa en un escándalo gravísimo en el que incluso una de las personas mencionadas perdió la vida, como lo es el coronel Dávila, y ahí pues la apartaron un momentico y luego la reintegraron en un cargo con un poder máximo. Armando Benedetti ha sido un hombre que lo han llevado a una embajada para protegerlo cuando tiene unos cuestionamientos y unos procesos en la corte bastante graves. Ahora sucede con el escándalo de la UNGRD, donde tenemos a Carlos Ramón González, que no está ni más ni menos que en el departamento de inteligencia. Tenemos a Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, y Gustavo Petro no sale a apartarlos, por más que Olmedo López, un hombre que él conoce desde hace más de 32 años, antioqueño, militante de izquierda, salga a mencionar que tiene las pruebas para señalar, probar que el ministro Velasco tiene que ver con este escándalo de corrupción de la UNGRD. Por más de que se diga esto, pues parece que Petro lo que hace es protegerlos. Yo siento que cuando se toma una posición como esta, en la que el gobierno no hace nada, yo también pido una celeridad en la Fiscalía y en la Corte Suprema, pero yo siento que cuando esto se mantiene así un poco como calmado y que los únicos que están moviéndose son los denunciantes, en este caso es de Espinilla y Olmedo López, cuando esto pasa de esta manera es porque hay una pirámide aquí de personas involucradas y están tratando como de cubrirse los unos a los otros. Yo hoy hacía una pregunta. Olmedo López manifiesta que hay un nombre clave que todavía no se ha revelado y que el país va a conocer. Dice que no es Sarabia, que no es Luis Fernando Velasco, porque lo mencionó, que no es Carlos Ramón González, pero que sí es una persona muy cercana a Petro y con mucho poder. Yo me pregunto, ¿será que ese nombre clave es el de Verónica Alcocer? ¿Será Verónica Alcocer esa persona de la que habla Olmedo López, que pidió que le dejaran 200 mil millones de pesos para manejarlo esa persona? ¿Será por esto que hay mucho silencio? Porque es que Olmedo ha dicho que no solamente son congresistas, sino funcionarios muy poderosos dentro del gobierno. Y por eso yo creería que entonces hay esa pasividad, Vicky, de que no se mueva esto. Y la verdad, los únicos que yo veo bastante en movimiento son a los dos denunciantes, que incluso hoy tienen temor por su vida al ver que estos casos no avanzan y que lo que sí podría avanzar es un plan quizás hasta para matarlo. Es que estoy viendo redes sociales y usted ha insinuado, o por lo menos que quiere saber si Verónica Alcocer está metida en el escándalo de corrupción de la UNGRD, el gobierno y el Congreso. ¿Cómo es la cosa? Cuénteme bien antes de que se nos pase en este programa. Vicky, mire, Laura Sarabia, en el momento en que se desarrollan esta entrega, ese desembolso de esos dineros de los que habla Olmedo López, en esos momentos Laura Sarabia estaba apartada de su cargo. No estaba ni en el DAPRE, no estaba como jefe de gabinete, ella estaba apartada, entre comillas pues. Y aquí se habla, según Olmedo, de una persona, 1, cercana a Petro, y 2, con poder en el gobierno. O sea, solamente hay 2 opciones y que se me vienen a mí a la cabeza y que yo como senador tengo todo el derecho a preguntar si cualquiera de esas 2 puede hacer, y es, o es Verónica Alcocer o es Francia Márquez. Pero como hay un antecedente de un amigo, el general Díaz, que en paz descanse, que en varias conversaciones, y él lo denunció en Semana, manifestaba acerca de ese presunto interés de Verónica Alcocer en la compra de unos aviones. Verónica se sabe desde el principio que ha tenido un poder en el gobierno, incluso el poder para nombrar altos funcionarios. Y resulta que a Olmedo le dicen, estos 200 mil millones de esos 380 mil, estos 200 mil me los deja para administrarlos yo. Él dice, es alguien con poder en el gobierno y cercano a Petro. Yo pregunto, ¿será Verónica Alcocer esa persona que, por cierto, Vicky, está perdida? O sea, hace mucho que no la vemos, pero justo se pierde cuando estalla este escándalo de la UNGRD, que ya lleva varios meses. Cristian, y además, mire, quiero que nos concentremos en esto, mire, con clave, porque cuando Olmedo habla de eso, es decir, esto es de, según su versión, es de altas esferas, es decir, es de alto nivel del gobierno,
quienes tomaron las decisiones, porque recuerde que él insistentemente en la entrevista con Semana, él dice: yo recibí órdenes y repartí instrucciones, recibí órdenes e impartí instrucciones. Es decir, esto es de un nivel, según él, de un nivel muy alto, de ministros, de jefes de departamentos y otras personas que él está dispuesto a entregarle a la justicia cuando le escuchen. Está claro que aquí está comprometido el Consejo de Gobierno del Gobierno Nacional, que son los ministros más importantes, los influyentes, los que toman las decisiones todos los días. Y lo triste para Colombia es que todo esto lo sabemos en el tal gobierno del cambio, que hizo política electoral contra todos los demás, diciendo que ellos eran los únicos honestos en este país. Todo esto se sabe por los petrovideos, por los audios que se han filtrado, por informaciones de grabaciones que han salido a la luz pública. Si no existiera eso, ¿cómo estaríamos de ciegos los colombianos en lo que está pasando con nuestro Estado colombiano desde el gobierno nacional? Es que recordemos que se mantienen en el poder. El ex embajador Benedetti, que habló de 15.000 millones de pesos, Laura Sarabia con las chuzadas. Desde la campaña de los petrovideos se vio que Nicolás Petro tenía influencia en la financiación de la campaña. Él mismo salió e informó de delitos que había cometido. El ministro de Salud la semana pasada se conoce que sabía que iba a ser un fracaso el nuevo sistema de salud, empezando por el sistema de los maestros. Y entonces los colombianos toda la semana nos quedamos aterrados con estas grabaciones. Y sale el presidente Petro molesto porque se sepan las cosas, a cuestionar y a preguntar quién es que los está chuzando, cuando lo que debería hacer el presidente Petro es salir de todos los funcionarios que hoy están cuestionados. Y que se defiendan por fuera del gobierno. Claro que hay presunción de inocencia, pero que se defiendan por fuera del gobierno, como los presidentes de Senado y Cámara deberían defenderse por fuera de esos cargos que son fundamentales. Vicky, y recordemos que ya en el caso de las intercepciones de Laura Sarabia hay una persona muerta, que muchos colombianos creemos que fue asesinada, como en el caso de Odebrecht, también, que es un caso de corrupción de muy alto nivel, donde hay muertos que supuestamente se envenenaron. Y ojo con esto, recuerden las palabras de Olmedo, donde dice que teme por su vida. Y recuerden que, como tú dices, si no renuncian, tienen la capacidad de influir frente al ocultamiento de la información, de presionar a los que pueden decir la verdad. Recuerden que el presidente Petro visitó a Nicolás Petro en su casa, y después de esa reunión Nicolás Petro salió a retractarse, a cambiar sus versiones de las denuncias que estaba haciendo. Es que estamos ante unos niveles de corrupción nunca antes visto desde el gobierno, y el ministro del Interior, que es nada menos y nada más que el que maneja el trámite de todos los proyectos, está salpicado directamente con las declaraciones de los funcionarios. ¿Qué tal el comentario de Olmedo del maletín de 500 millones cuando el señor ministro Luis Fernando Velasco tenía relación con la Unidad Nacional de Riesgo? Y Olmedo dice que sabían que eso había tenido que ser por corrupción, pero pasaron de largo y se quedaron callados. O sea, ellos ya sabían cómo se estaba manejando esto desde hace muchos meses atrás, y esto no es de este año, esto viene desde que el gobierno inició. Sobre este tema de la constituyente en el proceso de paz de La Habana. Gustavo Petro ha mencionado en varias ocasiones, está desesperado, necesita meter esa constituyente por donde sea. Primero trató de persuadir a su pueblo, al que él llama que es el constituyente primario. Ahora trata de meterlo por el acuerdo de paz que se firmó en el gobierno Santos, sale a desautorizarlo completamente, a desmentirlo. Humberto de la Calle, constituyente, Juan Manuel Santos, quien fue el presidente que firmó esto. Más sin embargo, yo quedo con lo legal, y es que si Gustavo Petro pretende hacer una constituyente fuera de la vía legal, que es la legislativa, tal y como lo dijo Santos en el día de ayer, que no es una ovejita y no es un santo, pero tal y como lo dijo, se vería enfrentado Gustavo Petro no solamente al Congreso,
no solamente al pueblo, sino también a unas fuerzas armadas que tienen la obligación de impedir que Gustavo Petro viole la ley. Claramente ya lo hemos visto en otros países. Pedro Castillo intentó pasar por encima de la ley y fueron las Fuerzas Armadas las que impidieron que este hombre de forma dictatorial tratara de destituir o cerrar el Congreso de su país. Aquí las Fuerzas Armadas tienen una obligación constitucional y es cuidar la democracia. Y si Gustavo Petro pretende saltarse la ley, nos corresponde a nosotros los congresistas invocar a las Fuerzas Armadas y pedir al pueblo colombiano que también apoye en esa recuperación de la democracia que pretenda robarse dictatorialmente quien hoy es presidente, Gustavo Petro. Cristian. Cuidado con caer en la trampa que pueden estarla orquestando entre Olmedo López y el presidente Petro de desprestigiar totalmente al Congreso de la República para convocar una asamblea constituyente. Recordemos que el señor Olmedo López lleva más de 30 años haciendo política con Petro, es de sus propias tropas, fue nombrado por el presidente Petro, es de su confianza. Ahora que no venga a sacar de responsabilidades, como lo ha dicho en sus declaraciones al presidente Petro, y culpar a funcionarios de otros partidos y a congresistas de otros partidos. Tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa. El Congreso de la República tiene 296 congresistas. Si hay corruptos, necesitamos que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía avancen en todas las pruebas que están saliendo a la luz pública rápido para aclarar esto y evitar una mayor inestabilidad política. Pero no vamos a permitir que nuestro Estado colombiano entre en un punto de no retorno. Recordemos que estamos en unos problemas serios de corrupción, pero también estamos con los grupos armados organizados, ilegales, narcotraficantes, que ha terminado fortaleciendo el gobierno de Gustavo Petro, atacando en este momento y cometiendo atentados terroristas. Entonces tenemos que tener prudencia, tranquilidad y buscar que los responsables paguen sin que terminen siendo afectados todos los colombianos con un proceso de un exguerrillero en la presidencia de la República que promete una asamblea constituyente. Es más, yo me atrevería a decir, Vicky, hoy el país, sin las reformas de Petro, puede trabajar, puede salir adelante, puede ejecutarse los presupuestos, podemos mejorar la vida de los colombianos. No podemos enredarnos en violencia, en desestabilidad política, democrática en estos momentos, y eso es lo que puede querer un exsubversivo en la presidencia de la República. Pues ya que usted está nombrando la Corte Suprema y la Fiscalía, les quiero preguntar lo siguiente: ¿cómo han visto el actuar precisamente de la Fiscalía y de la fiscal? Porque ha recibido pues serias críticas, porque lo que han dicho es que sí se acusó muy rápidamente, se tomó decisión de fondo en el caso del expresidente Álvaro Uribe, pero en este caso todavía no se ve el actuar de la Fiscalía, aunque les prestó protección pues a los dos protagonistas, a Olmedo López y a Snyder, pero no se ven decisiones de fondo frente a este escándalo. Sí. No, estaba diciéndoles que tanto Olmedo López como Snyder Pinilla han manifestado que ellos están esperando el llamado de la Fiscalía para entregar lo que son las pruebas, pero no reciben ese llamado, que agradecen la protección que les han brindado, pero ellos piden celeridad. A mí me sorprende es cuando recién estaba acercándose el momento para que fuese elegida una nueva fiscal, cómo salían a atacar al fiscal Francisco Barbosa de una manera vehemente, y cuando se fue, lo que manifestaban desde el gobierno es que había sido un fiscal que no le había dado celeridad a muchos procesos de interés nacional. Hoy, este proceso de la UNGR no solamente vincula a un cónclave de 5 funcionarios y ministros y unos cuantos congresistas. Aquí están involucrados millones de colombianos, interesados millones de colombianos. ¿Cómo así que involucrados e interesados? Pues claro, son 380.000 millones de pesos que salieron del bolsillo de los colombianos y que iban a ser destinados para población colombiana con necesidades específicas, como lo era en La Guajira. O sea, esto es un caso de interés nacional.
algo que debería tratarse en estos momentos con urgencia y celeridad desde la Fiscalía, pero no vemos a la fiscal dándole celeridad y dándole la importancia que se merece. Ya deberían estar siendo llamados a testificar y a entregar las pruebas tanto Olmedo como Snyder Pinilla. Nosotros estamos mirando qué vamos a hacer desde el Congreso, porque es importante un pronunciamiento en conjunto para solicitarle a la Fiscalía que no se haga la de oídos sordos, porque aquí podrían estar en una estrategia, Vicky, y es la de tratemos de darle lentitud a esto mientras logramos aprobar las reformas, para que al momento de que salgan esos nombres a relucir de congresistas, ya las reformas estén aprobadas. Esa podría ser una de las estrategias que estarían llevando a cabo gobierno de la mano con la Fiscalía, porque aquí hay que tener claro que ese método como se elige fiscal en Colombia lastimosamente hace que el fiscal sea un fiscal de bolsillo del gobierno de turno. Bueno, yo creo que no podemos tener una fiscal muda. La fiscal expresó que iba a ser muy técnica, muy académica, y eso es bueno, pero en estos momentos ella debe darle tranquilidad a los colombianos. Es como ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que inmediatamente se menciona, se denuncia a un aforado y los ha citado y los ha vinculado a investigaciones. El anterior fiscal, Francisco Barbosa, se le criticaba por estar hablando y pronunciándose muy seguido. Yo creo que hablaba a veces demasiado por las redes, por los medios, pero ya nos hemos ido al otro extremo, y es que no habla, no da tranquilidad a los colombianos. Los colombianos necesitamos una fiscal persiguiendo cada minuto a todos los que están involucrados en esta situación de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo, porque se está hablando de unas platas que se entregaron, de otros 200.000 millones que no sabemos para dónde iban y quién los recibieron y que están siendo también denunciados, y se está comprometiendo la legitimidad del Congreso de la República, nada menos y nada más de los que cambiamos la Constitución, las leyes y representamos al pueblo colombiano a nivel nacional frente al gobierno en el control político, en un gobierno que está hoy con serios líos de corrupción denunciado por sus propios funcionarios. Entonces yo sí le pido con todo el respeto a la Fiscal General de la Nación estar informando y comunicando todo lo que hace la Fiscalía para que los colombianos tengan tranquilidad de lo que se está haciendo por tener la verdad y encontrar y condenar a los responsables de todos estos hechos de corrupción. Pero estamos viviendo una situación muy particular y las autoridades deben actuar con prontitud para que quienes sean responsables, quienes se vendieron, a quienes compraron, pues respondan por estos hechos. Porque la mancha de corrupción en el Congreso, en el gobierno, realmente es asqueante. Invito a todos los medios de comunicación en que sigan priorizando estos temas de corrupción y estar encima de nuestro Congreso de la República. Espero que salgamos todos juntos de esta encrucijada. Me despido del senador Yepes y del senador JP. Muchas gracias a Jairo también. Chao, JP. Gracias por la oportunidad, a usted, a Jairo, y a los que estuvieron ahí presentes escuchándonos. Una última cosita. Señor. Que las Fuerzas Armadas tengan presente el artículo 6 de la Constitución, que hablan de que todos los servidores públicos somos responsables por omisión o extralimitación, y que también tengan presente el artículo 4 de la Constitución, que habla de que la Constitución es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad con cualquier otra ley o norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que el presidente de la República, mediante un decreto, pretenda violar la Constitución, deben las Fuerzas Armadas regirse a las normas constitucionales, y si no lo hacen estarían violando el artículo 6 de la Constitución, que es el de omisión y extralimitación. No arriesguen su pellejo por una orden de un presunto dictador que quiera amenazar la democracia de Colombia. Siempre apegados a la Constitución en dado caso que llegase a necesitarse el actuar de las Fuerzas Armadas en Colombia. Si lo oye el presidente, dice que hay un código que dice que la sedición y que entonces el golpe y que usted quiere Aquí tumbarlo. Sí, exacto, pero Vicky, aquí estamos hablando de la Constitución y gústele o no le guste a este presidente, la vamos a hacer respetar, y estamos mencionando artículos que protegen, pero también le exigen a las Fuerzas Armadas y a los servidores públicos respetar y obedecer la Constitución de Colombia. Ahora se pronuncia Roy Barreras desde allá, desde Inglaterra otra vez, que está por allá calladito, Vicky y senador JP, haciéndose el de la vista gorda de todo este catástrofe del gobierno que le ayudó a elegir, y se vendrá a lanzar a la presidencia aquí en unos meses.
Cristian. Qué bueno que lo tengamos en la mira el señor Roy Barreras sobre su responsabilidad política en estos momentos. Cristian ayudó a elegir a Gustavo Petro, es un camaleón, durante las elecciones fue izquierda, pero va a llegar a las elecciones a decir que él es de centro, que ni izquierda ni derecha. Y los medios de comunicación que por favor no le ayuden, sino que podamos mostrarle a Colombia qué papel jugó Roy Barreras en la elección de Gustavo Petro para que hoy el país esté pasando por esta desgracia. Responsable, así como Juan Manuel Santos. Así es, senador. Bueno, señores, a ustedes gracias por acompañarnos.